Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy quiero hacer una reflexión acerca de los motivos por los cuales los narcisistas y demás individuos con algún trastorno del clúster B desarrollan estos trastornos y por qué realmente no están capacitados para ver sus errores, lo cual nos llevaría a tener unas relaciones disfuncionales y que en ningún momento podrían prosperar. Eh, Estas personas desarrollan muy tempranamente el narcisismo en sus vidas y hay varias teorías acerca de los motivos por los cuales esto es así, pero yo me quedaría más con eh, aquellos aspectos relacionados con el apego temprano. Sí que es verdad que hay casos en los que existe una predisposición genética, en los que ya de serie la persona nace así, y luego dependiendo de la educación que tenga, si es una educación más amorosa, por así decir, donde los padres sí que saben dar una atención genuina, pues al final estas personas, aunque ya de serie vengan tocadas, ¿no? O vengan con una predisposición, sí que es verdad que quizás no van a tener un grado de maldad tan exagerado. Bueno, aquí quería hacer un paréntesis, y es que en psicología los términos de maldad y de bondad pues no están realmente como muy... no son muy correctos. No son muy correctos porque son términos que, si nos damos cuenta, atienden más a cuestiones religiosas, éticas, que sí, que está bien que los tengamos presentes, pero que en realidad pues hablaríamos más de empatía o de no empatía, ¿no? De presencia de empatía o de ausencia de empatía. Pero claro, dependiendo de la cultura en la que vivamos y de nuestro crecimiento y de cómo nos hayan educado, pues pensaremos que algo es bueno o que es malo, pues dependiendo de si atiende a aquello que hemos eh, aprendido a lo largo de nuestro crecimiento como tal o no. Entonces, bueno, dicho esto, y dicho ya que sí que es verdad que hay gente que nace con el trastorno de serie, por ejemplo, en el trastorno antisocial, pues se sabe que en el caso de la psicopatía sí que es algo más heredado, que poco tiene que ver el tipo de educación que uno reciba, sí que puede influir efectivamente, como ya digo, en luego comportamientos posteriores. Si uno pues ha visto violencia en su casa, acabará actuando de manera violenta. Si actúa de una forma agresiva, si actúa de una forma donde la imposición está muy presente, pues aprenderá esas técnicas, y si no, pues quizás no llegue a ser tan exagerado o las consecuencias no lleguen a ser tan graves. Pero bueno, atendiendo más al tema narcisismo, trastorno narcisista, pues ¿por qué se generaría esto? Sí, sería una cuestión más de apego, un apego inseguro, una personalidad sensible. Todos los niños no dejan de ser ciertamente vulnerables y debería de mantenerse un trato que, y esto quizás sea más algo personal, vamos, una como idea personal que yo me he ido forjando con el tiempo, por el caso además que yo conozco de mi progenitor narcisista y de aquellas parejas que he ido viendo que también tenían comportamientos o muy narcisistas o bien ya que entrarían dentro del trastorno. Sería un comportamiento alternante entre una invalidación emocional continua, donde las emociones no se permiten ser expresadas, deben de ser reprimidas, no se acoge al niño, no se le permite tener un mundo emocional, y al mismo tiempo se le exige unos estándares de perfección y donde se le premia si se obedece a esos estándares tan rígidos. Por ejemplo, mi niño es bueno. Mi niño es bueno si actúa así. Mi niño es excelente y debe además demostrar ante los demás que está por encima siempre que su comportamiento atienda a mis expectativas y los cumpla. Que no deja de ser una forma de invalidación, porque que se lo exijamos a una persona ya con cierto recorrido o con
cierta conciencia, ¿no? Que no sea la conciencia de un niño, con cierto desarrollo o una persona adulta, ¿no? Pues hombre, sí, se le puede exigir a una persona de esa edad, pero a un niño, pues realmente, si bien hay que guiarlo, para que no haga lo que quiera, sin más, pues sí que es verdad que si le estamos continuamente llevando por nuestro camino a modo de adoctrinamiento continuo, con unos estándares muy, muy rígidos y sobre todo por alimentar a ese progenitor, ese es el origen, o sea, el narcisismo produce más narcisismo. El origen del narcisismo estaría en conductas, finalmente, como resumen de todo esto, que son a su vez narcisistas o que lo emulan. Por ejemplo, en caso de enfermedades graves de los padres, donde los padres quizás estén impedidos por alguna enfermedad o donde no sean lo suficientemente empáticos, porque entendamos que cuando alguien está muy enfermo, aunque no quiera, aunque sea de manera inconsciente, aunque sea sin ser narcisista, es que no tiene en ese caso nada que ver, pero no es capaz de empatizar como debería o no está presente, es un padre, una madre ausente. Dicen los expertos que está más relacionado con tener una madre fría, una madre narcisista, más tendente a narcisista. Podría ser porque históricamente ha sido la figura más nutricia a nivel emocional. Es el primer contacto que tenemos con otro ser humano por el simple hecho de nacer de su vientre. Entonces, el primer apego normalmente sí es hacia la madre, es quien puede nutrir al hijo no solo a nivel alimentario, sino también a nivel emocional, y ese vínculo es esencial. Así pues, si se rompe ese vínculo, si de alguna manera no existe una conexión emocional ya temprana, pensamos que los bebés son seres que no distinguen en un principio de sus necesidades de las de los demás. O sea, él es la misma persona. No existe una separación, ¿no? El bebé quiere ser alimentado ya. El bebé quiere ser tapado ya. Porque tiene frío. El bebé quiere protección ya. Lo quiere ya. Y llora. Y es su forma de expresarlo. Entonces, muy probablemente tenga relación con los primeros años de vida donde ya ese vínculo está traumatizado, está llevado a cabo de una manera problemática, podemos decir. El niño no llega a separar sus necesidades de las necesidades de los demás. Llega un momento en el que casi todos los niños llegan a entender que sus papás pues tienen otras necesidades, que no pueden estar ahí para siempre, para lo que queramos. Y lo mismo con respecto al resto de la sociedad, y vamos entendiendo poco a poco pues, la individualidad de todo el mundo. Sin embargo, hay personas que no llegan a elaborar esto, no llegan a elaborar las separaciones, y eso genera problemas. Pero las personas somos muy resistentes, realmente somos muy resistentes a desarrollar trastornos. No está lleno el mundo de trastornos de personalidad. Con lo cual, debería de mantenerse en el tiempo. Si se mantiene en el tiempo ese comportamiento, ese trato por parte de las figuras protectoras, ya digo, esa dualidad entre un trato de no expresión de los sentimientos, frialdad emocional al mismo tiempo que se alterna con una forma, por así decir, de vanagloriar a los hijos, de ensalzarlos si tienen ciertos comportamientos y de una manera muy rígida, entonces muy probablemente estemos sentando las bases del narcisismo, porque se atiende más a cumplir, a adular a ese progenitor, a el cumplimiento de sus expectativas. Y todo el mundo interior de la persona se pierde y se define en base a lo que otros quieren. Entre la codependencia y el narcisismo, en el fondo,
Sí, hay diferencias, siguen caminos distintos, pero ante la misma problemática. Y esto es algo que creo que ya he repetido en algún vídeo anterior. Me parece muy importante de entender porque todo esto surge en el mismo tipo de familias, tanto la codependencia, el conarcisismo, el narcisismo, los trastornos de personalidad límite, antisociales. Habrá veces que no, pero sin duda el vivir en una familia así durante largo tiempo fomenta la aparición de neurosis y de problemas psicológicos graves. Puede una persona llegar a desconfiar mucho de su realidad. Así que bueno, dicho esto, el origen del trastorno, que no puede ser diagnosticado durante la niñez ni durante la adolescencia, ya que la empatía realmente no se acaba de desarrollar hasta los 20 años. El ser humano es un animal que realmente acaba de desarrollar su cerebro creo que es a los 6 o 7 años, es cuando el cerebro acaba de adquirir el tamaño ya que luego tendrá en la edad adulta, y a nivel de empatía, hasta la edad adulta no llegamos a desarrollarla, o sea que tampoco nos preocupemos si los niños pues carecen de empatía, si tienen actitudes narcisistas, porque esto es algo dentro de lo que cabe normal. Sí que es verdad que hay que guiar, ya digo, sin llegar a ser absolutamente rígidos y dejando que la persona tenga sus experiencias vitales, en fin, viva su vida y aprenda de sus errores, y es al final lo que una persona necesita, y ser un poco independiente y adquirir su propio pensamiento, ¿no? y su forma de ver el mundo. Así pues, bueno, aquí acaba el vídeo de hoy, tampoco me quiero extender mucho más, solo dejar ahí esta posible reflexión. No, no seamos tampoco duros con estas personas, sencillamente pues minimicemos el contacto, o si nos es posible, no es un familiar o un ser querido, porque al fin y al cabo pues si es un progenitor, sí, se le puede, bueno, dejar de tratar, pero tampoco aconsejaría eso, tampoco, eh, no sé, no deja de ser el padre de uno. Sí que es verdad que el honrarás a tu padre y a tu madre está también muy instaurado en la sociedad, como ya he comentado antes, lo bueno y lo malo, y esto pues puede ser un error, ¿no? Pero tampoco habría que llevarlo a ese extremo. Con minimizar el contacto y saber lo que hay, pues creo que hacernos cargo de nuestra vida es lo esencial. En otros casos de pareja, amigos, donde no sea necesario, pues sí, ahí sí que lo aconsejaría más. Así que bueno, pues nada, muchas gracias por escucharme, gracias por quedaros hasta el final y un saludo. Nos vemos en otro vídeo. Chao.